Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase virtual de comunicación correspondiente a la semana 21 para los estudiantes de quinto grado de educación secundaria, en donde hacemos seguimiento al programa Aprendo en Casa que se transmite por la Radio Nacional. El día de hoy vamos a trabajar la sesión titulada Preparamos un informe escrito en donde se describan acciones que favorecen el bienestar emocional. La competencia que se va a trabajar el día de hoy es escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. El propósito de la sesión: redacta un informe considerando el propósito comunicativo, haciendo uso de recursos gramaticales como la preposición de manera que brinde sentido al texto, haciendo uso de un lenguaje formal, respetando la coherencia y cohesión durante su redacción. ¿Cómo lo haremos? Lo haremos desarrollando dos grandes actividades. La primera actividad identifica las características de un informe y los pasos a seguir para su redacción. La segunda, planificar y redactar un informe expositivo haciendo uso de los recursos gramaticales como la preposición. Actividad número 1. Identifica las características de un informe y los pasos a seguir para su redacción. Vamos a recordar primero la sesión pasada hemos aprendido qué es un informe, ahora lo vamos a recordar. Un informe es un escrito que tiene como fin comunicar y dar cuenta de una situación desde diferentes perspectivas, es decir, de algo sobre que se está realizando una investigación exhaustiva. Un informe puede ser solicitado en cualquier ámbito, ya sea en el laboral, el estudiantil, el universitario, el comercial, etc. Las características que debe tener un informe son 3. Es el resultado de un requerimiento o solicitud de un superior o cliente. Está dirigido a una persona o grupo de personas que poseen la obligación de leerlo y evaluarlo. La segunda característica: se realiza con el fin de ser base específica que aporte información relevante a la hora de tomar decisiones. Generalmente contiene tablas, cuadros, gráficos, estadísticos y otra forma para la clasificación, organización y presentación de los datos. La segunda actividad. A continuación, como ya hemos terminado la primera actividad, vamos a hacer la segunda, que es planificar y redactar un informe expositivo haciendo uso de los recursos gramaticales como la preposición. Estimados estudiantes, es momento de redactar un informe expositivo sobre las prácticas saludables identificadas dentro y fuera de la comunidad, como proponer acciones para su bienestar emocional. Recuerda que las partes o fases de la escritura es la planificación, la textualización y revisión. Debo considerar durante la redacción el informe expositivo. Ahora vamos a saber que la primera fase de la escritura, que vendría a ser la planificación. ¿Por qué es importante iniciar con la planificación? La etapa de planificación de la redacción del informe es el que más tiempo consume. Si el informe no está debidamente planificado, se puede perder un tiempo valioso y el riesgo de producir un informe que no cumpla con sus objetivos. Ahora vamos a ver los plazos de la planificación de su informe. El primer paso: definir el problema y el propósito del informe. En nuestro caso se trata de un informe donde dé cuenta sobre las prácticas saludables identificadas dentro y fuera de la comunidad y proponer acciones para su bienestar emocional. Paso número 2: definir la audiencia. En nuestro caso se presentará a nuestros familiares más cercanos, compañeros y nuestro profesora de comunicación. Es necesario identificar quiénes leerán el informe y qué esperan de él. En nuestro caso, nuestros familiares, amigos y nuestra profesora. Paso 3. Determinar las ideas a incluir en la selección de diversos tipos de textos informativos analizados en las áreas de matemática, DPCC y CT. Paso número 4. Recopilar la información de las diversas áreas curriculares de matemática DPCC trabajada durante las 2 semanas. Paso 5. Ordenar y evaluar la información,
seleccionada y analizada sobre las prácticas saludables identificadas dentro y fuera de la comunidad para un bienestar emocional. Paso 6. Organizar la información. Paso 7. Preparar el esquema. Ahora, a continuación, vamos a ver las dos fases esenciales que tiene un informe. La primera fase es la fase interna, la segunda es la fase externa. En la fase interna encontramos cómo se fundamentan las preguntas que se hace y el significado. Se fundamenta por fijar el objetivo del trabajo por realizar. La pregunta es ¿para qué? El propósito del trabajo. Ese vendría a ser el propósito del trabajo. El asunto tema o tema general. La pregunta sería ¿sobre qué? Se esbozarán aquí los temas y subtemas relacionados. Destinatario. Como toda la pregunta es ¿para quién o quién se escribe? ¿Cómo es el destinatario? ¿No? A ver, el siguiente, la selección. Sería la pregunta ¿cuál material? ¿Cuál material? De todo lo pensado selecciona el material apropiado para la obra. Jerarquización. ¿De qué importancia? De acuerdo con la importancia se selecciona el material que se va a conformar el documento o el informe. Fase externa. Se fundamentan por adoptar un orden, ¿no? La pregunta es ¿dónde? Se define el orden más conveniente de presentación del material, de lo general a lo particular o viceversa, además de la forma de disposición del trabajo, de acuerdo con el plan, principio, desarrollo y cierre. El lenguaje. ¿Con qué palabras? El tipo de lenguaje que se va a utilizar dependerá del destinatario y el contexto, ¿no? A ver, el tono. ¿En cuál tono? Trato adecuado. Cuidar de que las expresiones traduzcan el tono intencional que se quiere dar al escrito. ¿Qué estilo? ¿No? ¿De qué manera? Expresión conveniente. Buscar la forma expresiva más conveniente para que el documento cumpla con las condiciones de fuerza expresiva y modernidad que se exige en una redacción eficaz. Llegamos, estimados estudiantes, estamos cerrando la etapa de planificación y sobre todo lo planificado su informe expositivo, en donde dé cuenta sobre las prácticas saludables identificadas dentro y fuera de la comunidad y proponer acciones para su bienestar emocional. Es el momento de iniciar con la textualización. A ver, la textualización. En esta parte deberás incorporar lo trabajado en las áreas curriculares de matemática y de PCC. A ver, la primera versión. La primera versión puede ser escrita en tu cuaderno o en hojas separadas. No tiene que estar bien o mal porque es tuya y debe ser útil para ti. Puede tener errores. Al terminar se debe analizar para decidir que quede o que se cambie de tu primera versión de tu texto. No te sorprendas si haces más de una versión. A ver, es el momento de la preposición. Estimados estudiantes, en esta parte también nos corresponde hacer uso de recursos gramaticales en la textualización, como es la preposición. ¿Qué es la preposición? Es una palabra invariable que constituye un tipo de nexo, ya que une palabras, oraciones e incluso proposiciones, denotando la relación que tienen entre sí. Las preposiciones pueden indicar origen, procedencia, instrumento, destino, tiempo, causa, dirección, lugar, medio, finalidad, punto de partida, motivo, etc. Ahora vamos a leer cuáles son las preposiciones. La primera preposición es la a. El uso debe ajustarse al tipo de complemento de la oración y al sentido idiomático de la frase. Ejemplo, me fui a Japón. Acá está la palabra a. La preposición ante se emplea para indicar que algo está delante de o en presencia de. Ejemplo, la niña se paró ante mí, ¿no? Como bien lo dice. Bajo.
se emplea para indicar que algo está físicamente por debajo de, pero también se usa para indicar una situación de dependencia por subordinación. Ejemplo, tu lápiz lo encontré bajo la cama, ¿no? Acá estamos hablando físicamente por debajo de. La preposición cabe tiene un sentido de proximidad, de estar junto a. Ejemplo, no cabe duda que llegarás a la hora. No cabe duda que llegarás a la hora, ¿no? Proximidad. La preposición con tiene varios sentidos y un uso muy extendido. Puede significar indistintamente estar relacionado, estar adjunto, estar contenido, ser un instrumento o un modo, ser un medio para algo. Viajamos con mi familia al norte, ¿no? Viajamos con, ¿no? Significar estar relacionado. La preposición contra indica oposición, rechazo, repugnancia, sentido de disgusto y también una proximidad física total. El niño fue contaminado contra la gripe, ¿no? Oposición. La preposición de tiene numerosas significaciones tales como pertenencia, materia, procedencia y origen, cualidad, contenido, modo, profesión, causa, tiempo, condición o participación. Ejemplo, la casa de Camilo se vendió. La casa de, no tiene varias, acá sería pertenencia, ¿no? La casa de Camilo sería pertenencia el significado. La preposición desde indica procedencia física u origen en el tiempo. Ellos trabajaron desde las 6 de la tarde, ¿no? Procedencia, origen en el tiempo, desde las 6 de la tarde. La preposición hacia indica dirección de un movimiento o una tendencia hacia física o subjetiva. Ejemplo, el conductor se dirigió hacia su destino. Indica un punto de determinación de la acción de un verbo indicativo de lugar o de tiempo. No vino hasta que lo llamé, ¿no? Verbo dice de tiempo o de lugar. Ahora llegamos a la parte de la revisión. Estimados estudiantes, ahora te corresponde cotejar si tu informe responde a los siguientes criterios propuestos en la lista de cotejo. Deberás colocar un sí y un no al costado de cada criterio que a continuación te iré detallando, ¿no? Acá ustedes van a marcar sí o no. A ver, acá, el primer criterio o indicador. ¿Desarrollaste la planificación antes de empezar con la construcción del informe? Sí, vamos a poner. ¿El propósito comunicativo es claro? Sí. ¿Se ha determinado el tipo de registro lingüístico? Sí. ¿El informe responde a la situación comunicativa? Sí. ¿Se evidencia la introducción en tu informe? Sí. ¿Se evidencia el desarrollo de tu informe? El desarrollo. Sí. El último, ¿se evidencia la conclusión de tu informe? Sí. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimado estudiante, ¿qué hemos construido el día de hoy? Aquí van a escribir su respuesta. ¿Cuáles fueron los procesos que realizaron en esta sesión para la elaboración de tu informe expositivo? Es importante planificar antes de elaborar cualquier tipo de texto. ¿Por qué? ¿Qué habilidades pusiste en práctica? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué fases o partes debo seguir para construir un informe? Recuerda nuestro trabajo al inicio de la sesión. Esperando que tus respuestas sean positivas, ya hemos terminado esta parte. Llegamos al momento de la evidencia de la actividad, con la finalidad de mostrar si has logrado el propósito de esta sección, que fue redactar un informe considerando el propósito comunicativo, haciendo uso de los recursos gramaticales como la preposición, de manera que brinden sentido al texto, haciendo un uso de un lenguaje formal,
respetando la coherencia y cohesión durante su redacción. Te dejo la siguiente actividad retadora para esta semana. Vas a redactar con coherencia y cohesión un informe sobre prácticas saludables que contribuyan al bienestar emocional, respetando la situación comunicativa y la estructura también. No olviden de la evidencia, anotarlas y guardarlas en tu portafolio. No se olviden, queridos estudiantes, de tomarle una foto a la ficha de trabajo como evidencia de aprendizaje y enviarlo por el medio que nos estamos comunicando. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima clase.